nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenos días. Aprendimos mucho de derecho ayer, gracias al subsecretario Pesca. Siempre uno puede ir actualizando los conocimientos. Yo tuve que retirarme, pero el senador Durresti quedó a cargo de la... Bueno, muy buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a la senadora Luz Ebensperger, al senador Rodrigo Galilea, al senador Esteban Velázquez, que es uno de los autores de las mociones refundidas, también al senador Castro. Le ofrezco la palabra al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Podemos hacer pasar a los gráficos para que tomen imágenes, me habían pedido. Por favor. Gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. Urgencias. Se ha hecho presente la urgencia de discusión inmediata, un proyecto que van a ver hoy día en la sala de sesiones, que es el proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental en relación con los quórum necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales que indican. Se ha ingresado una urgencia suma al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en elecciones populares. Asimismo, hay urgencia simple para el proyecto de ley que modifica la Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de interés. Perdón? Simple. Simple. De interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. También, del mismo tipo, la urgencia al proyecto de ley que modifica el Código Penal tipificando el delito de desaparición forzada de personas. También al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos. En el mismo sentido, al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para permitir la ampliación del plazo de detención en los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes y que su solicitud y otorgamiento se hagan por cualquier medio idóneo. Finalmente, también al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para crear cargos de conservadores y permitir el establecimiento de nuevas notarías en los términos que indican. Han ingresado a la comisión las siguientes iniciativas. Moción de los honorables senadores señores Kass, Espinosa, Keitel, Kusanovich y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de agravar la pena del delito de estafa en el caso que indica. Asimismo, hay una moción de los honorables senadores señores Durresti, Elizalde, Saavedra y Walker, con la que inician un proyecto de ley que modifica la Ley 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra con el objeto de consagrar el principio de retroactividad. Hay una moción ingresada también a la comisión de los honorables senadores señor Osandón, señora Núñez y señores Piu y Quintana, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales relativos a los delitos que señala que afectan a los elementos y materiales de redes de suministro de servicios públicos. Y finalmente, una moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Araya, Espinosa, Galilea y Walker, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de consagrar el Estado social y democrático de derecho. Se han recibido la siguiente comunicación de la honorable senadora señora Órdenes, mediante la cual solicita a la comisión poner en tabla el proyecto de ley que sanciona a asociaciones, movimientos u organizaciones que realicen actos que inciten al odio o a la violencia. Finalmente, hay una solicitud de audiencia a esta comisión del presidente de la Asociación Gremial Aicer Mar Sustentable, señor Renato Flores Dauros, para exponer sobre los eventuales efectos para los pescadores artesanales de la región de Aysén del proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley 20.657 sobre la sustentabilidad del recurso hidrobiológico, acceso a la actividad pesquera, industrial y artesanal y regulaciones para las investigaciones, fiscalización, Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones. Asimismo, adjunta una misiva dirigida al presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca, Acuicultura, señor Daniel Núñez. Eso respecto de la cuenta, sin perjuicio de que después quiero hacer entrega de un documento a su señoría. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Muy bien.
senador Alfonso Durresti. Presidente, dos cosas. En la cuenta se informa el boletín 15402-07, es un proyecto que suscribimos el senador Elizalde Saavedra y usted, presidente, y yo, para modificar la ley 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad, principalmente para ver la situación de el desplazamiento forzado de personas. Nos tocó esta semana una importante jornada con la participación de la subsecretaria de Derechos Humanos, con un nutrido equipo de abogados, de Facultad de Derecho, digo esto en la Universidad Austral en Valdivia, de personas que se vieron afectados con esto desde Osorno, desde Curanilahue, desde Panguipulli. Es un interesante debate jurídico también en materia internacional, presidente, en algún momento poder ponerlo en discusión, pero también en el ámbito principalmente que nos compete esta comisión de Constitución. Y por último, a propósito de solicitud de audiencia que veo en el último punto de la Asociación Gremial Sustentable, a propósito del proyecto de la pesca, de la nulidad de la ley de pesca, yo lo he señalado en la discusión ayer, yo creo que esta es la Comisión de Constitución y nos pidieron un pronunciamiento sobre la figura de la nulidad. Entonces, también ahí hacer una referencia de cómo circunscribimos la discusión a eso y no como ayer lo vimos, que viene una explicación de cuotas, de situaciones en las cuales son distintas y que no es nuestra competencia. Entonces, también hay que pedirle, presidente, que cuál va a ser el procedimiento de tratamiento a esa iniciativa que nos pidieron expresamente la consulta constitucional. Muchas gracias, senador Durresti. Efectivamente, en relación al último punto, ayer acordamos, como corresponde, circunscribir la discusión a los aspectos jurídicos, constitucionales del proyecto de ley de nulidad de la ley de pesca, y acordamos invitar a la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, y pedirle a través de dicha secretaría un informe por escrito respecto de un pronunciamiento del gobierno respecto de los aspectos constitucionales y jurídicos de dicha iniciativa. Por lo tanto, en la línea de lo que ha sugerido el senador Alfonso Durresti, yo le pido a la Secretaría que cualquier organización relacionada con la pesca le pudiéramos responder en esos términos, que esta comisión se va a abocar a los aspectos constitucionales, jurídicos, y que de hecho le hemos pedido un pronunciamiento por escrito al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia sobre los aspectos constitucionales y jurídicos de dicha iniciativa. En esos términos. Rodrigo, que vamos a hacerlo eso porque si no abrimos un debate acá y hay una serie de organizaciones, yo creo que es concentrarlo en pesca, en lo técnico, y nosotros pronunciarnos con eso, si no terminamos invadiendo competencias de otra comisión. Así se acuerda. Gracias, senador. Sobre el proyecto de reforma a la ley de sociedad anónima deportiva, y por supuesto con el mayor interés vamos a poner en tabla el proyecto que dice relación con los delitos de lesa humanidad, y muchas gracias por invitarme a suscribirlo. En relación, el secretario dio cuenta de la urgencia del proyecto de reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, como ustedes saben, y producto de los últimos escándalos en el fútbol profesional, lo que ocurrió en Antofagasta este fin de semana con la suspensión de un partido, en que nuevamente hay conflicto entre una sociedad anónima y una autoridad pública, nos han pedido volver a poner en tabla ese proyecto, así que yo le pediría a la comisión que tuviéramos a bien, dentro de las próximas sesiones también, nuevamente invitar a la ministra de Deportes y poder fijar una posición respecto a la tramitación de ese proyecto. La senadora Bensperger me parece que había solicitado invitar al presidente de la NFP también, Pablo Milat, poder hacerlo y poder ver qué va a ocurrir con ese proyecto, que también hemos tenido mucha demanda en la opinión pública y a Juan Tagle, por supuesto, cómo no.
Así se acuerda. En puntos varios, no sé si hay algún punto. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Hace un par de sesiones se le solicitó a la Secretaría que hiciéramos una recopilación de los proyectos de ley que implicaban modificaciones al Código Penal que están radicados en esta comisión. Se ha hecho esa recopilación, se les va a entregar a ustedes para el estudio de estas materias. Además, hemos formado un grupo aparte de disposiciones que pueden estar relacionadas con las anteriores, que implican modificaciones al Código Procesal Penal. Y además hemos acompañado en la carpeta que les va a entregar el abogado ayudante una nómina también de los proyectos que están en la Comisión de Seguridad Pública, porque, como ustedes entenderán, también pueden haber algunas materias que a sus señorías les pueden interesar y que están radicadas en esa comisión. Entonces damos cumplimiento a ese encargo que se le hizo a la Secretaría para que ustedes tengan los antecedentes correspondientes. Eso, señor presidente, nada más. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, siempre tratamos de conversar con el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador José Miguel Insulza, porque ellos tienen proyectos muy interesantes relativos a reformas al Código Penal, respecto a los cuales, por qué no decirlo, también nos gustaría que avanzaran más rápido, como los proyectos que dicen relación con el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Felizmente hoy día se puso en tabla en sala uno de ellos, pero bueno, es importante también avanzar en su revisión. Así que muchas gracias a la Secretaría por este completo cuadro que lo vamos a estudiar con mucha atención. Bueno, la presente sesión tiene por objeto continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de reforma constitucional, el segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares, boletines número 13.212-7 y 13.213-7 refundidos. Agradezco la presencia del senador Esteban Velázquez, que fue uno de los autores de una moción refundida en la Cámara de Diputados y que ahora la va a respaldar con entusiasmo desde la Cámara Alta. A ver, yo quiero ofrecerle la palabra a la Secretaría porque después de escuchar la muy buena exposición del presidente del CERVEL, Juan Tagle, y agradecerle a la senadora Luz Ebensperger porque además nos ha compartido sus apuntes respecto de esa presentación como alumna matea que es. Nosotros presentamos una indicación que ha sido bastante transversal y respecto a la cual la Secretaría nos quiere hacer una sugerencia. Entonces, le quiero ofrecer la palabra al secretario Rodrigo Pineda para que nos haga una relación y de esa manera poder ver de qué manera avanzar en esa indicación transversal. ¿Cuál es la idea? Que la reforma constitucional establezca, como es lógico, el principio. Después la ley orgánica constitucional establecerá el detalle, los procedimientos sancionatorios, juzgado de policía local y todo eso. Senadora Ebensperger. Sí, presidente, solo quisiera hacer presente, en el mismo sentido de lo que usted señaló, entendiendo que en la Constitución y por lo tanto en esta reforma solo debiéramos establecer el principio del voto obligatorio, yo quisiera retirar todas las indicaciones que con anterioridad había presentado junto al senador Coloma. Ya conversé con el senador Coloma, así que hablo en nombre de los dos y vamos a ver cuáles reponemos, si es que es necesario, esas u otras nuevas, en el proyecto de ley. Así que las retiramos para avanzar y no seguir adelante en esto. Gracias, presidente. Mantengo solo la que firmamos todos nosotros. Perfecto. Muchas gracias, senadora Ebensperger, por eso sin duda nos va a facilitar mucho la tramitación. Senador Gailea. Gracias, presidente. En el mismo sentido de lo señalado por la senadora Ebensperger, yo había presentado también una serie de indicaciones que discurrían de un modo diferente a lo que finalmente concordamos en esta indicación firmada transversalmente. Por lo tanto, en representación del senador Galilea, retiro todas las indicaciones que estaban presentadas. Él sí, me confirmó
y por tanto solo se mantiene esta firma transversalmente. Muchas gracias. Se agradecen todos los gestos que impliquen economía procesal. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Como ustedes bien recuerdan, el día 28 de septiembre del año en curso, la comisión escuchó al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el señor Tagle, quien hizo una larga exposición refiriéndose a la importancia de esta iniciativa y haciendo una serie de sugerencias a la comisión en orden a, como ya bien ha señalado el presidente, establecer en el texto constitucional, en particular en el artículo correspondiente, el artículo 15, los principios generales respecto a la obligatoriedad del voto y todas las materias relacionadas con ya sea excepciones, ya sean aplicación de multas u otro tipo de sanciones, que quedaran entregadas, amén del procedimiento a aplicar en esos casos, quedaran entregados a la ley orgánica. Como consecuencia de lo anterior, la comisión acordó solicitar a la sala abrir un plazo para la presentación de indicaciones que venció el día 13 del mes en curso y en el tanto los integrantes de la comisión, como ustedes bien saben, presentaron una indicación suscrita por todos los integrantes de esta instancia. La Secretaría de la Comisión ha preparado un texto comparado actualizado que tienen ustedes a su disposición y en particular quiero llamar la atención respecto de que la indicación suscrita de manera transversal por los integrantes de esta comisión figura en la página 2 del texto comparado y recae, como yo ya indicaba, en el artículo 15 del texto constitucional. La Secretaría estuvo estudiando esta proposición de norma y si ustedes eventualmente la aprueban, supondría que el texto constitucional quedaría redactado en los siguientes términos. Voy a pedirle al secretario, al abogado ayudante, que les reparta un documento para que a todos los senadores para que vean cómo se materializaría el debate de esta indicación, amén de sin perjuicio de tener que pronunciarse sobre las indicaciones restantes. Señor secretario, de más está decir que se invita a todos los senadores, entre ellos al senador Velázquez, al senador Castro, de eventualmente adherirse a suscribir esta indicación sustitutiva. Pero se puede consignar en el informe la adhesión, que es lo que siempre pide el senador Chaguán, que es autor de todas las mociones y que pide que se consigne en los informes. Muy bien. Señor presidente, en el texto comparado, en la página 2, ustedes ven en la primera columna la disposición vigente, el texto aprobado en general por el Senado, que corresponde al texto que en su oportunidad aprobó la Cámara de Diputados, y las indicaciones. En la norma vigente cabe recordar que se señala que en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. En el texto aprobado en general se cambia el criterio de la voluntariedad por el criterio o principio de la obligatoriedad. Sobre esa idea, que hay consenso, hubo consenso en la Cámara de Diputados y también en la aprobación en general de esta iniciativa, esta comisión ha venido estudiando esta materia y se formuló la denominada indicación transversal que figura con el nombre de indicación 1A. Ella supone mantener el mismo criterio de la obligatoriedad y hacerlo de manera patente y efectiva en la redacción del artículo 15. Ahora, para la mejor comprensión de esta materia, la Secretaría les ha puesto a su disposición un documento en que en la primera página aparece cómo quedaría el artículo 15 si se aprueba la indicación que sus señorías han presentado. Ahora bien, en esta redacción, si ustedes ven, la norma quedaría en los siguientes términos. En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto. Se agregaría, además, el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias.
agrega la norma, una ley orgánica constitucional determinará las excepciones, las multas o sanciones y su procedimiento de aplicación. Y la última parte quedaría vigente, como corresponde, el último inciso que dice solo podrá convocarse a votación popular para la elección y plebiscito expresamente previsto en esta Constitución. La Secretaría, cuando examinó el texto de esta indicación que han presentado sus señorías, le llamó la atención que en la redacción del inciso segundo aparece la expresión las excepciones. Si uno lee literalmente esta disposición, pareciera que la ley orgánica estuviera autorizada para establecer excepciones a la obligación constitucional. Sí, lo que estamos viendo en la página 1. Pareciera que eso. Y entiende la Secretaría que las excepciones, que pueden estar muy bien justificadas, se refieren a la figura de aplicar multas o sanciones. Por eso, la Secretaría, si ustedes van a la página 2, se llama Propuesta Alternativa 2, si ustedes eventualmente aprobaran la indicación que han presentado, la Secretaría les propone que la aprueben con enmienda. Ustedes tienen esa facultad y quedaría, si se acepta ese criterio, en los términos que voy a pasar a leer. El punto central mantiene el sufragio, será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Hasta ahí igual. Después agrega, y en los mismos términos de su indicación, una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber. ¿Cuál es el deber? El deber de sufragio. Los electores que estarán exentos de ellas. ¿A qué se refiere? A las multas o sanciones y el procedimiento para su determinación. Es una adecuación de forma que pretende clarificar que las excepciones se hacen en determinadas circunstancias a los electores que correspondan. ¿Cuáles van a ser esos electores? Los que fije la ley orgánica. Quiero recordar finalmente a sus señorías que cuando ustedes aprobaron la reforma constitucional para el procedimiento de discusión de la Convención Constitucional y cómo se iba a someter a plebiscito, ustedes colocaron en el artículo 142 una norma autoejecutable en que describían las excepciones. O sea, quienes participaron en el último plebiscito saben quiénes están excepcionados de la aplicación de esa multa. Podría intentarse alguna redacción para incorporar en el texto constitucional, pero como eso es una cuestión que puede ser necesario estudiar con más detalle en la ley orgánica, nos parece que esa materia debiera quedar entregada precisamente a la ley orgánica. Nosotros habíamos intentado una tercera alternativa, pero creemos que la segunda alternativa es la que genera más consenso. Y discutámosla, porque a mí me parece interesante, senador. Sí, presidente, en la línea lo comentaba a la senadora Ebensperger. Lo que me preocupa, yo creo que nosotros hay un amplio consenso, luego del plebiscito de salida, con la amplia participación del electorado, de reponer el voto obligatorio. Yo creo que en eso hay un consenso mayoritario, creo, como recordaba el secretario, nosotros establecimos una norma autoejecutable a mayor abundamiento, tomando en consideración que solo era en el plebiscito de salida. Fue algo, yo recuerdo las discusiones que varios insistimos que fuera el plebiscito de entrada también, pero se estableció para el de salida para darle mayor legitimidad. Yo creo que los números, y en esto es bueno en la historia de la ley, lo indican, más allá que uno pueda lamentarse o favorecerse de una mayor participación. Creo que el involucramiento del porcentaje, 80 y tantos parece que es el porcentaje que claramente excediendo lo que veníamos a la baja. Solo hago una referencia de forma, presidente, y el secretario que ha construido estas alternativas. Si nosotros estamos pensando que esta norma rija lo antes posible, más que antes posible, rija para los próximos eventos electorales que vienen, llámese o plebiscito de entrada o nueva elección de constituyentes, me preocupa que derivemos a una
ley orgánica constitucional, si bien es buena la técnica legislativa desde el punto de vista de que la ley establece el detalle, las excepciones. Solo trato de decir que si podemos tener una norma que sea autoejecutable y podamos, si hay un acuerdo transversal, de decir, mire, tenemos voto obligatorio con estas condiciones en un corto plazo y no sujetarnos además a una norma, a una ley orgánica constitucional que nos derivará otra enorme discusión y podría ser, con esto termino, presidente, podría ser algo contradictorio, que tenemos aprobada la norma constitucional, no tenemos la norma la LOC de desarrollo, por tanto no se aplica. Entonces damos una señal contradictoria y le endosamos un tremendo inconveniente al CERVEL, de decir, el Parlamento aprobó el voto obligatorio, pero al no haber una ley orgánica que la desarrolle, el CERVEL no puede aplicarla. Trato de simplificarlo. Gracias, senador Durresti. Bueno, precisamente por la misma razón que señala el senador Durresti, sería bueno, señor secretario, que pudiéramos leer la propuesta de la Secretaría que se ha denominado como Alternativa 3, porque una razón adicional para establecer una norma lo más autoejecutable posible es que nosotros estamos viendo este proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional y el proyecto de reforma de la ley orgánica constitucional está en primer trámite. Se puede quedar desfasado. Obviamente no se pueden refundir porque estamos en trámites constitucionales distintos, pero además porque tienen quórum constitucionales distintos. Y yo creo que eso refuerza la conveniencia de, siguiendo lo que ha propuesto el senador Durresti, de buscar que sea lo más autoejecutable posible. Entonces, yo lo que le sugiero es que la Secretaría lea la propuesta y podamos hacer el debate. Senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Yo entendiendo lo que señala y de hecho compartiendo el fondo de lo que señala el senador Durresti, que queremos que esto se aplique lo antes posible para todas las elecciones futuras, creo que también la experiencia nos ha señalado que legislar apresuradamente, pensando en casos puntuales, nos hace muchas veces equivocarnos. Claro, probablemente estamos pensando en que queremos que este voto obligatorio se apruebe a eventuales elecciones próximas que vemos en el horizonte, pero si eso es así, es cosa que lo mismo que como se hizo en el plebiscito salía, cuando se haga la reforma constitucional para lo que venga, se establezca ahí. Porque, por ejemplo, yo, que en términos generales no me molesta tampoco la propuesta 3, pero ya tengo algunos problemas que creo que debieran discutirse en la ley. Cuando se habla debidamente comprobado de estas excusas, ¿no es cierto?, ante el juez competente, una de las propuestas del CERVEL era que sacáramos a los jueces y que quien aplicara las multas y a donde se presentaran las excusas fuera en el propio CERVEL. Entonces, son temas que son de discusión de una ley, no de la Constitución. Entonces, a mí me parece que sobre todo al estar en una comisión de Constitución, la técnica legislativa, el hacer bien las cosas, debemos hacer los esfuerzos correspondientes. Muy bien, muchas gracias, senadora. Yo lo que les sugiero es que la Secretaría lea de todas maneras la propuesta 3, como esta sesión está siendo transmitida y seguida con mucho interés para que pueda haber una apreciación por parte de la ciudadanía que sigue esta discusión respecto a cuál es la propuesta, sin perjuicio que después podemos seguir la propuesta número 2. Señor secretario. Gracias, señor presidente. La que denominada propuesta alternativa 3, la Secretaría la elaboró teniendo en cuenta lo que ya han recordado sus señorías respecto a que el artículo 142 de la norma constitucional era una norma autoejecutable en esta materia y describía algunas figuras en las cuales precisamente algunos electores podían quedar excusados de la aplicación de una multa o sanción.
La norma dice así, la propuesta. En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que corresponde aplicar por el incumplimiento de estas obligaciones y el procedimiento para su determinación. Y aquí viene lo nuevo que está tomado del artículo 142 vigente. Dice, no incurrirá en multa o sanción el elector que infrinja el deber de sufragar por enfermedad, ausencia del país, estar el día de la votación en lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrare registrado su domicilio electoral, desempeñar funciones que le encomiende la ley o por otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La norma cerraba con el actual inciso segundo, que pasa a ser tercero, del artículo 15. Simplemente fue un ejercicio para que ustedes lo tuvieran a la vista de si había acuerdo para incluir, tal como hacía el 142, hipótesis de excepción a la aplicación de la multa o la sanción. Un último comentario, presidente, respecto de la propuesta 2. Vuelvo a la propuesta 2 a propósito de la inquietud que hacía presente el senador Durresti. A juicio de la Secretaría, la obligación quedaría vigente en la hipótesis de que no se aprobara esa ley orgánica. Lo que pasaría, el resultado sería que si no se aprobara la ley orgánica no se podrían aplicar las multas o sanciones porque esas no existirían en el ordenamiento, claro. Pero la obligación existiría. ¿Verdad? Porque es claro, entonces habría que, ese sería el efecto práctico, entiende la Secretaría de ese aspecto. Perfecto. Lo importante, siguiendo lo que ha señalado la senadora Asperger, es que el principio estaría en la norma constitucional, que es lo más relevante. ¿Se ofrece la palabra? ¿Les parece que pongamos en votación? Senador Castro, que por eso estaba ofreciendo la palabra. Presidente, para entender, a ver, yo he colocado varias indicaciones pensando también en que sea una obligación y un deber de cada ciudadano de poder concurrir a un evento eleccionario, y que sea real esa sanción, porque creo que todos los habitantes tenemos una obligación frente al Estado y creo que la forma de poder expresar esa obligación una vez cada 4 años precisamente es dando su voto, ir a votar. Entonces, no me gustaría que quedara sin sanción, porque creo que tiene que haber una sanción, creo que es una obligación de sanción, pero como yo entiendo, hoy día que ustedes quieren colocar la sanción en una ley orgánica, ¿cierto? Ahí se supone que las indicaciones que había yo colocado tendría que también retirarlas, ¿cierto? Así lo entiendo. ¿Sí? Mire, yo le sugiero otro camino, si le parece, senador, porque es muy importante lo que usted está señalando para la historia de la ley. Usted con sus indicaciones, con sus propuestas, lo que está reforzando es el principio de la obligatoriedad del voto. Y lo que estamos estableciendo en la reforma constitucional es el principio. Tal vez se podrían declarar incompatibles y podemos verlas una a una o usted puede retirarlas. Pero en el caso que las retire, y me gustaría escuchar la opinión técnica de la Secretaría, lo que vamos a dejar establecido, senadora Asperger, para efectos de la historia de la ley, no es que usted abdique en su pretensión de la obligatoriedad y de establecer la sanción. De hecho, hay un aforismo jurídico que dice que obligación sin sanción no es obligación, correcto, decía mi padre. Pero acá lo importante es que no es que usted esté abdicando de la propuesta de sanciones, sino que más bien por técnica legislativa lo que estamos resolviendo como comisión es que restablezcamos la obligatoriedad del voto en la Constitución y el procedimiento sancionatorio probablemente tal
quede sujeto a la ley orgánica, porque como bien ha dicho la senadora Ebensperger, tal vez eso pudiera resolverse vía administrativa por parte del CERVEL, no necesariamente por parte del juzgado de policía local. Eso es. Señor secretario, no sé qué propone usted como técnica legislativa al respecto. Sí, nosotros podemos, y así lo hacemos, dejar constancia de las observaciones, comentarios y precisiones que hacen los integrantes de la comisión y también los senadores que asisten. Si hubiera consenso en la idea de que la ley orgánica es la que va a determinar las multas o sanciones y el procedimiento de aplicación, entendemos que en la oportunidad que se presente y se inicie la discusión de esa materia, el senador Castro u otros senadores pueden formular indicaciones precisamente para que las ideas contenidas en las indicaciones que ha presentado ahora se discutan al momento de hacer el debate de esa materia. La sugerencia que haría la Secretaría, señor presidente, si usted me permite, sería esa. Perfecto. Y así se va a consignar en el informe, senador. Sí, yo, o sea, en esa mirada yo no tengo ningún problema de retirar estas indicaciones que yo he presentado, pero también hacer notar lo siguiente. Con el conocimiento que uno tiene de cómo funcionan los tribunales de policía local, muchas veces me tocó presenciar a mí que los jueces tenían una carga laboral muy alta, precisamente producto de la justificación o no justificación, las notificaciones que se tienen que dar a quienes no acuden a votar. Y eso lleva a un desgaste muy alto de funcionarios, de carabineros, y al final el resultado era prácticamente cero en cuanto a recaudación. Por eso creo que la forma de poder sancionar, si va a quedar en la ley orgánica, tiene que ser muy fácil de poder, llamemos, recaudar, y sin generarle un atochamiento a los tribunales de policía local, que como digo, muchas veces se ven sobrepasados en ese tipo de trámites que no generan ingresos para el municipio o para un servicio al cual uno quiera apoyar. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Por lo mismo y con mayor razón dejaríamos esa determinación de la regulación específica a la ley orgánica. Senadora. Sí, por su intermedio, presidente, un poco transmitirle al senador Castro lo que nos señaló el director del CERVEL en sesión pasada cuando expuso. Y él era partidario, efectivamente, un poco lo que decía el presidente, o sea, un deber sin sanción no es obligación, ¿no es cierto? Y que hoy día, cuando es muy masivo y por lo que significa para los juzgados de policía local, muchas veces no se aplican. Entonces él era partidario de que quien sancionara en definitiva fuera el propio CERVEL, que el CERVEL no tuviera que hacer una notificación personal, sino que hiciera una notificación grupal en la página del CERVEL, porque todas las personas saben si cumplió o no cumplió su deber de votar, ¿no es cierto? A nadie podría decir se me olvidó ir a votar. Y que solo cuando, o en aquellos casos que el CERVEL no acogiera una excusa, se pudiera recurrir, apelar o qué sé yo, a los juzgados de policía local. Que la sanción siguiera siendo una multa, que hubiera una especie de descuento por pronto pago, quien cancelara la multa con anticipación al día fijado para ir a pagarle al CERVEL, se le hiciera un descuento, y que hubiera una sanción accesoria no permanente en relación a algunas de las indicaciones que usted presentaba, por su intermedio, presidente, por ejemplo, él decía, no sé cuál podría ser, pero busquémosla, de no poder salir del país, no en forma permanente ni por 5 años, sino que mientras no pagara la multa, que son incentivos a que la gente vaya a pagar prontamente la multa porque va a tener un descuento o porque no puede salir del país y tiene un viaje para ir a pagarlo. Entonces, usted indirectamente, a través de la norma y de esa forma, busca la manera de que aquellas personas que no cumplen con su deber, de forma voluntaria, vayan a pagar las multas. Y todo esto, obviamente, por la naturaleza, lo que significa no puede estar en la Constitución, tiene que estar en la ley orgánica. Bueno, debido a eso, presidente, retiro yo mis indicaciones para mayores. Muchas gracias, senador, y se va a consignar aquello en el informe. Senador Durresti y después el senador Velázquez. Sí, Senador gracias, presidente. Agradecer por su intermedio la petición
del senador Castro, que revisaba las indicaciones, las revisadas son bastante ordenadas en el desarrollo del proceso. Y ahí, un poco hablando con los asesores, buscar que sea el derecho administrativo sancionatorio, en definitiva, donde tú desarrolles un sistema de multa, un sistema de... me tocó, en mi condición fui juez de policía local antes de ser parlamentario, y conversando con innumerables colegas, los juzgados de policía local están atochados de competencias. Hoy día vamos en las 60 y tantos, creo, competencias de las leyes más, desde CERNAC, tenemos un atasco en los juzgados metropolitanos por las concesionarias, por el TAC, hay miles de cosas. Entonces, claramente el perseguir, el sancionar a quien no vota es un lío y termina siendo ineficaz. Creo que por las bases de datos, por la competencia, por la especialidad del voto, quien votó o no votó lo sabe directamente, es bueno desarrollar eso en el CERVEL y aprovechar la argumentación, la articulación de las indicaciones que hizo el senador Castro, pero tenerlas para la ley orgánica y contrastarlas con el CERVEL, porque el director del CERVEL nos daba varios elementos positivos para que sea una sanción, uno se sienta obligado y tenga una sanción el que no vota, digamos, versus al vecino que se levanta y va a votar, aunque sea nulo, lo que quiera, pero yo creo que hay que manifestarlo. Hizo el esfuerzo. Y por último, un elemento solo, no lo vi en el detalle, sería bueno ver a favor de quién va la multa, porque generalmente en policía local es a beneficio de la arca municipal y es directo, lo cual tiene un beneficio desde el punto de vista de que engrosa las arcas municipales. No sé cómo consignarlo eso para que la sanción pecuniaria, en el caso del proceso administrativo sancionatorio, tuviera una destinación, no sé si el propio CERVEL, bueno, pero eso tendremos que verlo en la ley en la ley orgánica, que vemos todo el proceso. Muchas gracias, senador Durresti. Senador Esteban Velázquez. Gracias, presidente. Solo un par de consideraciones. Yo diría que argumento para que en su momento el voto fuese voluntario hubo a montones. Pareciera, probablemente lo conversaron acá, lo discutió la comisión. En algún instante a lo mejor fue hasta una moda. Hubo muchos que en nuestro rol de ciudadanos no nos parecía, y qué bueno que hoy día, además, las convicciones y el fundamento, porque eso es lo que se está buscando, y sin delegitimar que aquellos que son pro voto voluntario tendrán sus razones muy respetables y tenemos sociedades con ese tipo de sufragio. Sin embargo, creo que también puede ser, presidente, una oportunidad esta, no sé si da el espacio para que en alguna norma, en algún articulado, hay alguna forma de sugerir cómo hacemos de esto también un acto educativo en el ámbito de la formación ciudadana, la educación cívica, para que hoy día, porque muchos detractores de esto nos van a decir que estamos en razón de los resultados, ¿cierto?, acomodando, porque debemos ser claros, un sector político legítimamente no era partidario del voto obligatorio hace algunos años atrás. Esta condición han cambiado, nos parece para bien por algunos resultados que han motivado que así sea, pero creo que además en la política seria hay que buscar un poco el fondo, y bien creo que puede ser una buena oportunidad que aquellos libros del currículum desde el Ministerio de Educación pudiesen contemplar acciones como esta, y que en algunos momentos hemos relativizado una serie, desde mi punto de vista, y probablemente pueda algún compartir, de ciertas obligaciones, deberes de la ciudadanía que hemos dejado en el ámbito de la libertad legítima, clara, no hablo de libertinaje, pero también sin complejos manifestarlo, tal vez alguna nota, invitar al propio Ministerio de Educación para que implemente aquello. Nosotros no nos quedamos solo en la norma, que yo creo que seguro que esta comisión va a salir bastante bien conformada, y estoy intentando comprender de mejor manera las diferencias, porque tiene que estar cada vez de manera más breve, precisa, el principio en la norma constitucional. Sin embargo, el otro es un espacio bien amplio, y ahí creo que podemos darle muchos fundamentos como aporte. Ojalá que lo entendamos también como un acto educativo lo que estamos haciendo hoy día, porque claramente no es la verdad, pero nos parece bien para esta sociedad llamada Chile que hoy día haya una mayor unanimidad al respecto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, senador Velázquez, porque además yo quiero dar fe de que usted durante mucho tiempo me pidió que pusiéramos este proyecto en tabla mucho antes del plebiscito, y bueno, nos tocó ahí impulsar junto el proyecto en la Cámara de Diputados. Así que, de todas maneras, con mayor razón, lo que usted
ha señalado, reafirma la técnica legislativa por la que estamos optando, porque las sanciones perfectamente podrían no ser pecuniarias, en el caso de los jóvenes, establecer, no sé, clases de educación cívica, podrían haber otro tipo de compromisos y eso lo vamos a determinar en la ley orgánica, para lo cual podemos tomar como base el proyecto impulsado por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que nos ha pedido expresamente aquello. Muy bien, si les parece, vamos a tomar la votación de la propuesta de indicación que hemos suscrito con todos los senadores y senadoras de la comisión. Sí, no me han dejado terminar. Que está debidamente consignada con la sugerencia de la Secretaría en lo que se ha denominado como propuesta alternativa 2 romano. Señor secretario. Y que le pido que la lea nuevamente. Bien. Señor presidente, señoras y señores senadores, se va a poner en votación la indicación 1A con una enmienda de redacción que se ha planteado y que se ha identificado como propuesta alternativa. La norma que se somete a votación supone sustituir en el inciso primero la frase secreto y voluntario del artículo 15 que hoy día está por la expresión y secreto, y intercalar un inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero del siguiente tenor. El sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación. Esa es la norma contenida en la indicación 1A con la enmienda que ustedes ya han visto. El presidente pone en votación esa redacción. Senador Galilea. A favor, presidente. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidente. A favor, señor secretario. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ningún voto en contra, aprobada la indicación 1A con la enmienda ya indicada. Muy bien. Hay una serie de indicaciones retiradas, pero entiendo que subsisten indicaciones, entre otras, de la senadora Carmen Gloria Aravena, Sí. para que podamos sí, hay que votar examinarlas. algunas cosas. Porque Voy no está acá son para materias distintas. retirarla. Así que, señor secretario. Sí, sus... Apague su micro. Cayó el... Sigamos. Señor presidente, señoras y señores senadores, les pido que vayan a la página 1 del texto comparado. Hay una indicación, la indicación número 1 del ex senador señor Navarro, que proponía una modificación al artículo 13 de la Constitución. Quiero recordar a sus señorías que el artículo 13 fija la edad en que la edad de la ciudadanía. Dice, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La norma propuesta en esta indicación supone rebajar esa edad de 18 años a 16 años. Esa es la indicación número 1. ¿Y eso es admisible, presidente? No está dentro de la idea matriz del voto obligatorio, ¿no? Yo creo que efectivamente no tiene que ver con las ideas matrices del proyecto.
Quiero escuchar la opinión de la Secretaría, por cierto. Sí, señor presidente. Nosotros teníamos la misma duda respecto de esta materia porque el objeto esencial de este proyecto es establecer la obligatoriedad del sufragio y no abarcar otras materias. Entonces la pero mesa, es resorte de usted declarar la mesa lo puede declarar inadmisible. Ya. Y así se declara. Bien. La indicación, voy a seguir avanzando por el texto comparado, la indicación número 2 ha sido retirada, correspondería examinar la indicación número 3 de la honorable senadora señora Aravena. La senadora Aravena proponía intercalar una serie de incisos al artículo 15, que ya se ha enmendado, en que detallaba una serie de sanciones que incurrirían quienes cometen o incumplen el deber de sufragar. Y ahí había una sanción como la pérdida de ciertos beneficios, en qué casos no sería aplicables a los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero. Establece un criterio que ustedes ya aprobaron, que es la idea del voluntario, y así sucesivamente. Y por lo tanto hay que tomar una resolución sobre esta indicación. Está retirada, presidente. Muy bien. ¿Le parece a la Secretaría que por técnica legislativa pudiéramos rechazarla por incompatible con lo ya resuelto? Sí, señor presidente. La Secretaría entiende que el criterio de la Comisión es que estas materias sean discutidas a propósito de la ley orgánica y podría darse el rechazo por la unanimidad de sus señorías, si les parece, por el criterio de la incompatibilidad. ¿Les parece? Ya, así se entonces declara. rechazado en forma unánime por incompatibilidad la indicación número 3. La indicación número 4 ha sido retirada, la 5 también, la indicación 6 está retirada, la indicación 7, la indicación 8, la indicación 9, la indicación 10, la indicación 11, la indicación 12 ha sido retirada, todas del senador Castro Prieto, por las razones que ya se han señalado previamente en este debate. La indicación número 13 también está retirada, del senador señor Galilea. La indicación número 14. Quiero sí señalar a la Comisión que hay una disposición transitoria, está en la página 10, y que puede tener consecuencias en lo que se ha aprobado. Y sin perjuicio de que el senador Galilea ha retirado su indicación, la Comisión está habilitada para examinar esta disposición en la lógica de lo que ustedes examinaron. Porque deja el criterio, si lo ven en la página 10, deja pendiente la aplicación de la reforma introducida al artículo 15 a la aprobación de las leyes, de las modificaciones de la ley orgánica constitucional respectiva. Yo le sugiero a la Comisión que eso lo discutamos a propósito de la ley orgánica y no quedemos amarrados de antemano. Pero y entonces la reforma constitucional referido en acto, sin ninguna modificación. O sea, como bien ha dicho como bien ha dicho el secretario, la obligatoriedad del voto sería autoejecutable como principio. Lo que no estaría regulado serían las multas u otras sanciones y eso lo vamos a regular en virtud de la ley orgánica. Pero yo soy de la opinión de no amarrarnos nosotros mismos ex ante y no supeditarnos por si por cualquier razón se enredara la tramitación de la ley orgánica, sus diversos trámites, y por ejemplo no estuviera vigente la elección de convencionales, sin perjuicio que yo creo que va a estar en el acuerdo como principio, yo creo que es mejor no quedar amarrados de mano y desde ya establecer la obligatoriedad. Ya. ¿Entiende la Secretaría que en virtud del artículo 121 del reglamento y habiendo unanimidad en la Comisión, se puede dar por rechazada esta enmienda contenida en el número 2, sin que quede en el proyecto de ley? Solo quedaría la enmienda que ustedes han aprobado. Sí, lo que pasa es que además el senador había retirado todas sus indicaciones, pero ¿cuál es la opinión de la Secretaría como técnica legislativa? Sí, reglamentariamente ustedes lo pueden hacer si hay unanimidad. El artículo 121 del reglamento permite introducir otras modificaciones
al texto que están analizando, aunque no se haya formulado indicación y que son consecuencias de las indicaciones que ustedes han aprobado. Ahora bien, entiende la Secretaría que ustedes quieren que la obligatoriedad sea autoejecutable, es decir, como principio. Lo que va a quedar pendiente, y es evidente, que las sanciones van a quedar sometidas a que ustedes aprueben la ley orgánica. No va a poder aplicarse una sanción si no hay una disposición. Exacto, pero el principio queda desde ya. Sí. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, entonces el número 2 del texto aprobado en general se daría rechazado por unanimidad. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, unánime. Bien, finalmente la indicación número 15 ha sido retirada por la senadora Vesperger y la indicación número 16 a juicio de la Secretaría es una indicación que del senador Latorre es inadmisible porque lo que él está proponiendo es una modificación a la ley de votaciones populares y escrutinio y no se pueden tramitar conjuntamente con una reforma constitucional, señor presidente. Es cuanto puede informar la Secretaría y si hay esa declaración de inadmisibilidad. ¿Sí? Así se declara, inadmisible, porque contiene disposiciones de reforma de ley orgánica y no a la Constitución. Bien, presidente, ha quedado despachado el proyecto. Muy bien, ha quedado despachado el proyecto. Lo que vamos a hacer el mismo muy buen trabajo que ha hecho la Secretaría con esta reforma constitucional y le agradezco mucho. Vamos a tomar el proyecto del presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde, de reforma de ley orgánica. Vamos a ver todo aquello que sea una consecuencia de lo que aprobamos hoy día. Vamos a ver de qué manera compatibilizarlo con las propuestas del senador Castro, el senador Velázquez y de los propios senadores de la Comisión de Constitución, de manera tal de votarlo cuanto antes, sin perjuicio que esto está en condiciones de ser despachado a la sala, pero hagamos el trabajo de ver si podemos avanzar en forma conjunta, independientemente que están en trámites constitucionales distintos. ¿Les parece? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.